La experiencia en República Dominicana, una isla pequeña con pocos recursos económicos, pero que hemos podido sortear los efectos de la migración que nos tocó hacer. Esto se está viendo bien, ¿no? Bien, fíjense, esta es la gente que proponemos. Vamos a hablar un poco del Columbo System, pero ya que estamos en arritmias ventriculares, yo quiero repasar un poco qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica en arritmias ventriculares. Fíjense que el registro nos muestra que casi estamos el 6% de los 15.000 casos que se mostraron en este registro fueron arritmias ventriculares sin cardiopatía. Esto nos produjo que es comparable, esto es comparable con el registro español y con una efectividad realmente aceptable, pues, de 84.3%. Cada vez estamos haciendo más arritmia ventricular, porque cada vez sabemos que hacer arritmia ventricular cura al paciente con escasas complicaciones y dar medicamentos es la posibilidad de dar placebo, es casi lo mismo. ¿Okay? Entonces, la realidad latinoamericana no es la realidad que estamos viendo acá ahora. Pues nosotros, nada más la mitad de los laboratorios nuestros tienen navegador, solamente 7% tiene 2 navegadores y solamente 4% tiene ICE. Increíble, ¿no? Pero esa es la realidad nuestra y con la que debemos sortear la mayoría de nosotros, incluso la mayoría de los que no están aquí. Por eso que a veces venimos para estas cosas y lo que nos dice esto es el futuro que debemos buscar, pero no es la realidad que tenemos cuando regresamos a nuestros países. Bien, por eso le presento el sistema Columbo, que es un sistema de navegación basado en campos magnéticos, pero que aparte también tiene un polígrafo integrado. Es decir, con un mismo equipo puedes abrir un laboratorio, meterlo y hacer arritmias complejas. Eso me tocó hacerlo a mí. Se basa también en una unidad procesadora de imágenes, ¿ok?, que ponemos debajo de la cama del paciente. Tenemos un catéter Fahrenheit que de diferente tiene, que tiene un sensor proximal, lo cual nos permite ver, no sé si se ve aquí, el catéter en casi toda su extensión dentro del corazón. Es un catéter irrigado que ha producido muy buenos resultados en los casos que hemos hecho. Y tenemos un parche, que es un parche pequeño que se coloca en la parte posterior para cuidar los movimientos del paciente y no perder los mapas de activación. Importante porque la parte anterior, que es lo que decía el doctor Jason, el doctor Bradley, queda bien expuesta para tú ver las 12 derivaciones como las ves en un electrocardiograma normal. Bien, este es el caso que presento, aprovechando que estamos aquí en caso de PBC. Gracias a Dios es diferente a lo que están presentando los muchachos hoy y podemos hacer el ejercicio de ubicación incluso. Es un paciente masculino de 46 años, isquémico porque tiene un stent proximal, no tiene infarto, no había isquemia residual, está asintomático y lo que decía el doctor Vaca, tiene 30.000 extrasístoles. Generalmente lo que hemos leído es que cuando son más de 5.000 te asegura que en el procedimiento vas a tener, pero la cara que pones es la cara que también pongo yo a veces, llegas y no hay, porque hasta se ha descrito que la lidocaína que colocas como anestesia local puede afectar las extrasístoles. Hay un mecanismo de acción de las benzodiazepinas directo con el AMP cíclico que suprime las extrasístoles cuando estás haciendo ablaciones. El propofol también, por lo que nosotros en este paciente sí creíamos que íbamos a tener extrasístoles porque ya teníamos bastante pues, con él. Tiene un eco normal y una resonancia magnética normal. Y bueno, ya que hacemos el ejercicio diferente, la extrasístole a la que teníamos en los otros 2 casos, vemos entonces que nuestra aproximación es la misma de Fermín, porque nos las copiamos de él, es la aproximación de Penn, creo que es la mejor que hay para esto. Y fíjense que lo que dice él, básicamente es que, lo voy a decir aquí, este paciente tiene de 1 positivo, no debemos buscar anterior, debemos buscar posterior, ¿ok? Y al buscar posterior, buscamos, y el ser de 1 positivo lo buscamos hacia el lado derecho del corazón. Importante entonces que lo ubicamos en este sitio, pero hay un añadido acá, aunque estamos en tracto de salida, tenemos una transición en V3, por lo que puede ser posterior del tracto de salida derecho o coronaria derecha. Tenemos 2 aproximaciones. Yo siempre le digo a los muchachos que trabajan con nosotros que la ablación comienza en ese electro del consultorio, porque tú tienes que planificar la ablación y tienes que saber que el paciente puede llevar un cateterismo para ver cómo está la coronaria derecha, y el paciente tiene que saberlo, porque ustedes saben que muchos pacientes dicen, doctor, hágame la ablación, pero no me haga un cateterismo, que eso es peligroso. Entonces, el paciente tiene que saber que se le puede hacer un cateterismo y tiene que haber un hemodinamista a mano para cuando hagamos la ablación. Por eso que la ablación comienza con el electro de consulta y ahí lo planifica. Bien, entonces lo ubicamos nosotros acá, región posterior derecha del tracto de salida del ventrículo derecho o coronaria derecha. Hicimos la primera aproximación del lado derecho. Fíjense que usamos una vaina larga siempre para mejor contacto, no tenemos contact force hasta los momentos. Y esta aproximación derecha nos dio algunas cosas interesantes que ya se lo voy a mostrar. Nos fuimos posterior en el tracto de salida derecho. El navegador Columbus tiene por la posibilidad de hacer mapa de activación y ese mapa de activación tú lo programas como quieras. Generalmente lo logras hacer
con una derivación, ¿okay? Y la precocidad te la da, lo más rojo es lo más precoz, y la transición que va, igual que los otros navegadores, hasta el color lila o púrpura, que es la peor precocidad que podamos tener. Fíjense entonces que esta es la toma de puntos. El navegador tiene la posibilidad de hacer punto a punto. Estas arritmias las hacemos punto a punto, o te da la posibilidad de hacer un mapa solamente con toma de puntos rápido con un sistema navegador, un software que se llama RTM. Bien, esto es lo que conocen ustedes de los otros navegadores también. ¿Qué tiene añadido este? Bueno, nos puede hacer un mapa como este RTM, que es un mapa de toma de puntos de la aorta. Y aquí tenemos la zona de precocidad que nos dio. Donde esperábamos, fíjense que por aquí esta región es de la coronaria derecha y ven donde nos dio precocidad en el lado derecho del corazón. Nos dio precocidad en la parte posterior derecha, ¿ok? Esta es una toma posterior, ¿ok? Y fíjense entonces que ahí comenzamos a tener precocidad. Esta precocidad tenemos un mapeo bien bonito porque es un mapeo fraccionado que lo tuvo Fermín ahora, que tenía dos imágenes acá. Y cuando hace el extrasístole hace lo que es el potencial reverso, pues que es muy bonito para mapear el extrasístole. Eso hay que buscarlo. Fermín lo tenía en su caso y es muy bonito, pues porque aquí te da una precocidad del lado derecho de 15 milisegundos. Pareciera un buen sitio, sin embargo, cuando hicimos pace mapping nos pasa lo que nos pasa en el ventrículo derecho, que la transición se hace en B4. ¿Qué es lo que pasa ahí? El pace mapping es malo, hay buena precocidad, ¿qué hacer? Es lo que tú decías, yo no confío mucho en el pace mapping tampoco, me llevo mucho por el mapa de activación y por la activación. Esto parecía ser un buen sitio, ahí aplicamos y la extrasístole se iba, venía, se iba, venía. Entonces, hubo un momento que se fue por mucho tiempo y pensábamos que habíamos terminado, pero volvió en una frecuencia que no era la anterior. Eso nos daba... anteriormente nosotros salíamos del laboratorio porque pensábamos que tenía un buen endpoint, ahora tratamos de que no haya extrasístole porque esos pacientes que les queda algo de extrasístole vuelven con la misma cantidad al mes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Es la aproximación que nos ha enseñado Fermín, la aproximación que tiene Penn, que el corazón, si no sale de un lado y sigues haciendo lo mismo ahí, puedes tener complicaciones y tienes que ver el corazón en una forma altitudinal. Y lo ves, entonces, ¿qué queda más posterior que eso? Fue lo que hablamos. Fíjense que yo estaba aquí mapeando en el ventrículo derecho alto, nos daba mal pace mapping, precocidad de 15 milisegundos, que pudiéramos decir que es mala. Probablemente si aplicamos ahí también hicimos mal, porque no era una buena precocidad, pero era un buen potencial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Irnos posterior. ¿Y qué es lo más posterior que queda? La cúspide coronaria derecha. Fíjense entonces que eso hicimos y en ese sitio, en cúspide coronaria derecha, teníamos este potencial que era similar al que veíamos en el lado izquierdo, en el lado derecho, un doble potencial bonito, un prepotencial, o no prepotencial, sino un potencial reverso con casi 45 milisegundos de precocidad. Era un sitio bueno para estar. Fíjense entonces que nosotros estuvimos aquí, ¿ok? Que era este sitio, del tracto de salida del ventrículo derecho, y estuvimos aquí, que es este sitio, la coronaria derecha. Nos enfocamos en el mapeo de esas dos estructuras, y fíjense que cuando tú unes los dos mapas, generalmente te da las precocidades en uno y otro, el columbo actúa así, pero también puedes tener la precocidad total, es decir, esta es la precocidad total. Los puntos posteriores no eran más precoces que la coronaria derecha. ¿Okay? Ahí aplicamos, hicimos 4 o 5 aplicaciones y en una aplicación se fue la extrasístole. Fíjense entonces que hicimos acá. Teníamos 2 mapeos buenos, un pace mapping malo y aquí no pudimos hacer pace mapping porque en coronarias es difícil hacer pace mapping. ¿Okay? Sin embargo, con ese potencial pudimos haberlo hecho, pero no capturamos nunca tejido en ese sitio. Fíjense entonces que ante esto decidimos hacer, nosotros no cruzamos los dedos, preferimos inyectar porque si inyectamos estamos seguros que estamos lejos de la coronaria. Fíjense que ahí sabíamos que estábamos lejos, el hemodinamista inyectó, se le habló al paciente lo que se le había dicho, mira, el paciente está despierto y tú le dices ya vamos a inyectar coronaria. Y esa coronaria estaba sana porque el problema era en su descendente anteriormente, vimos que estábamos lejos y así sale el paciente del laboratorio. Es muy importante esto porque en la paciencia nos ha ayudado a tener resultados óptimos, a veces, y con la curva de aprendizaje, porque como dice Fermín, también somos fellow en formación todo el tiempo, nos damos cuenta que el corazón, viéndolo desde el punto de vista altitudinal, tú ves que hay muchas estructuras que se pueden mapear. Hay extrasístoles que son de un origen y se pueden ablactar de otro sitio. Fíjense la experiencia de nosotros con el mapeo tridimensional, llevamos en 2 años 203 casos y a nosotros, porque cuando dices que quieres hacer ablación de PVC,
aparecen muchos pacientes, debe ser la experiencia que tienen ustedes, y de localizaciones que tú no te imaginas, pues tricuspidia, estas que están haciendo los muchachos ahora, el problema es que tienes que aceptarlo y tu porcentaje de éxito, si no lo tienes claro cómo debe ver el corazón, puede bajar mucho, porque el referidor no te dice a ti, te va a mandar todas las derechas. Cuando comenzamos esto pensábamos que el 60% era derecha, eso ha bajado para nosotros, hacemos muchas izquierdas. Una tabla comparativa de lo que es el navegador Columbus con otros navegadores, lo llevo adaptándola a una tabla que hizo el doctor Merino. El doctor Merino tiene un Columbus también, en este caso comparó los viejos navegadores con los nuevos navegadores en Sidecarto, y lógico que tener en Sidecarto es una tecnología mejor que tener Localiza y RTM. Bien, yo adapté esto con permiso del doctor Merino al Columbus y vemos que es comparable totalmente. Quizás el Columbus, por tener un polígrafo integrado de una facilidad, alguien que está comenzando o un laboratorio que vas a formar en otro lado, es interesante, que fue lo que me pasó a mí en la vida real, ¿ok? Y tiene posibilidad de ver el catéter en toda su extensión. El futuro de esta tecnología es el futuro que vamos a ver, que estamos viendo ahora. Probablemente podamos hacer nosotros ya, este año vamos a tener una bomba y un radiofrecuencia integrado a todo el equipo, vas a tener el laboratorio completo ahí. Y el año que viene nos prometen tener fuerza de contacto para que nosotros tengamos un laboratorio óptimo para hacer arritmias complejas. ¿Sigo aquí? Les concluyo, esta ha sido nuestra experiencia. Columbus es un navegador amigable, esta no es una charla de hablar de Columbus, me pidieron que hablara de una tecnología nueva, lo estoy haciendo, yo creo que es óptimo para las conversaciones que estuvimos hoy, para lo que decía Diego, que cuando los médicos se van a sus países no tienen la forma de trabajar. En Latinoamérica es diferente al resto del mundo y yo creo que es una oportunidad de trabajo interesante. El polígrafo añadido hace ideal para nuevos laboratorios que quieran formar y el Columbus puede ser usado en todos los tratos de arritmia. Gracias. I'm not familiar with the Columbus system. What are the main limitations of it compared to Navix and Carto? Es muy interesante la pregunta porque sí tiene limitaciones, porque así como les digo que es un polígrafo más accesible para Latinoamérica, lo que es un navegador más accesible para Latinoamérica, la parte del polígrafo necesita muchas mejorías que la están haciendo, pero necesita muchas mejorías. Sin embargo, se está trabajando en eso. A mitad de año ya vamos a poder, por ejemplo, tener esta parte del pace mapping mejor controlado que lo que tenemos ahora. Y otra limitación que pudiera tener el equipo es que el mapa de toma de puntos rápidos, la anatomía que nos muestra, ustedes la vieron, no es tan perfecta. Sin embargo, lo que es hacer una ablación necesitando un mapa de punto a punto ayuda mucho porque este es un caso que mostramos donde es efectivo. ¿Los catéteres son dedicados o puedes usar? No, el catéter, de el de ablación es como, el de ablación es exclusivo nada más de ellos. Es decir, tienes que usar el catéter de ablación en cada caso nuevo para esto. Para ello. Son catéteres accesibles también.